Detente por un momento y piensa. Si Dios realmente respondiera a la necesidad, entonces no habría pobreza, ni enfermedad, ni desesperación en este mundo. Pero la realidad es otra. ¿Por qué? ¿Por qué tantas personas sufren a pesar de sus necesidades? Y lo más importante, ¿cómo puede ser de aquellos que realmente ven los milagros de Dios manifestarse en su vida? Dios no responde a la necesidad, responde a la fe. La clave para ver milagros. Esta es la verdad oculta, que pocos comprenden, el secreto que distingue a aquellos que simplemente esperan de aquellos que reciben. Hoy vamos a revelar esta clave espiritual que cambiará tu relación con Dios y transformará tu manera de orar, de creer y de esperar en Él. Muchos se acercan a Dios esperando que su necesidad sea suficiente para mover su mano, pero la Biblia nos muestra una realidad diferente. La fe, no la necesidad, es la que abre las puertas del cielo. Aquellos que caminan por fe ven lo imposible convertirse en realidad. Aquellos que dependen de la necesidad permanecen en la espera eterna. Hoy entenderás cómo activar una fe que realmente mueve el corazón de Dios, la fe que desata milagros, la fe que cambia destinos. Vamos a sumergirnos en las Escrituras y descubriremos cómo hombres y mujeres que vivieron por fe experimentaron la gloria de Dios de una manera que muchos jamás conocerán. Este mensaje puede ser la llave que desbloquee una bendición en tu vida. Pero antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios esta frase: mi fe abre puertas en el cielo. Escribe esta declaración y haz un acto profético para que YouTube muestre este mensaje a más personas que lo necesitan. Y si estás aquí, no es casualidad. Dios quiere que escuches esto. Suscríbete ahora mismo y dale me gusta a este video. Porque cuando lo haces, estás ayudando a difundir la palabra de Dios y siendo un canal de bendición para otros. Hay personas que no tienen iglesia cerca y este canal se ha convertido en su lugar de refugio y crecimiento espiritual. Hoy descubriremos juntos el principio espiritual que puede cambiar tu vida para siempre. Y recuerda, la penúltima enseñanza de este video puede ser la clave que desbloquee tu milagro. Ahora, acompáñame en este viaje de fe mientras comenzamos con nuestro estudio bíblico. La fe de la mujer con flujo de sangre, un toque que cambió todo. En medio de una multitud que rodeaba a Jesús, había una mujer que durante 12 años había sufrido una enfermedad que la debilitaba y la aislaba. Gastó todo lo que tenía en 1900 médicos, buscando desesperadamente una solución, pero nada funcionó. Su necesidad era inmensa, pero no fue su necesidad lo que atrajo el milagro. Fue su fe. Ella no gritó ni clamó para llamar la atención de Jesús. No pidió ayuda públicamente. No intentó negociar con Dios basándose en su sufrimiento. En cambio, creyó en su corazón que si tan solo tocaba el manto de Jesús, sería sanada. Un acto silencioso, pero cargado de fe. Cuando lo hizo, inmediatamente la enfermedad desapareció. Jesús se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos no entendían la pregunta. Había muchas personas alrededor, empujándolo y tocándolo. Pero Jesús percibió que alguien lo había tocado con fe, porque poder había salido de él. Esta historia revela una verdad profunda. No es la magnitud de nuestra necesidad lo que mueve la mano de Dios, sino la fe con la que nos acercamos a Él. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces has clamado desde la desesperación, pero sin convicción? ¿Te has sentido como esta mujer, intentando soluciones humanas sin resultado? ¿Has considerado que tal vez Dios está esperando que des un paso de fe en lugar de solo lamentarte? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha sanado. No, tu necesidad
te ha sanado. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo podemos desarrollar una fe tan poderosa que active los milagros de Dios? En el próximo bloque exploraremos otra historia impactante de la Biblia que nos revelará más secretos sobre el poder de la fe sobre la necesidad. No te lo pierdas. Si este bloque está alineado con lo que buscas, dime y continúo con el próximo. Seguimos adelante con este mensaje transformador. La fe del centurión. Autoridad en la palabra de Dios. Había un centurión romano, un hombre de poder y autoridad, pero con un problema que ningún ejército podía resolver. Su siervo estaba gravemente enfermo y al borde de la muerte. Él había oído hablar de Jesús y sabía que tenía el poder para sanar. Pero lo que este hombre hizo fue algo extraordinario. El centurión no fue a Jesús clamando desesperadamente, tampoco se presentó llorando por su necesidad. No intentó convencer a Jesús con la gravedad del estado de su siervo. En lugar de eso, envió un mensaje impresionante. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Mateo 8:8. Este hombre entendía la autoridad. Sabía que cuando un superior daba una orden, se cumplía sin discusión. Y aplicó este mismo principio a su fe en Jesús. No necesitaba que Jesús tocara a su siervo, no necesitaba verlo con sus propios ojos, solo necesitaba una palabra de autoridad de parte del Maestro. Jesús quedó asombrado. Sí, asombrado. Él, el Hijo de Dios, el Creador del universo, se sorprendió por la fe de este hombre y dijo a la multitud: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Y en ese mismo instante, el siervo del centurión fue sanado. Aquí hay una lección crucial. La necesidad del centurión era grande, pero Jesús no respondió a la necesidad, sino a la fe. Reflexionemos. ¿Estamos esperando que Dios haga algo por nosotros solo porque lo necesitamos o porque realmente creemos en su poder y autoridad? ¿Somos capaces de confiar en su palabra aún sin ver señales inmediatas? ¿Nos acercamos a Dios como el centurión, con confianza absoluta en que solo una palabra suya es suficiente? Esta historia nos muestra que la fe verdadera no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Pero aún hay más. La fe no solo mueve la mano de Dios, sino que también desafía las leyes naturales. En el próximo bloque descubriremos cómo un simple acto de fe desafió la lógica humana y permitió que alguien caminara sobre las aguas. Sigue conmigo, porque lo que viene puede transformar tu manera de ver los milagros de Dios. Pedro camina sobre las aguas. La fe desafía. La lógica imagina una tormenta en medio del mar. El viento sopla con fuerza, las olas golpean sin piedad y la oscuridad de la noche solo empeora la sensación de peligro. Los discípulos de Jesús estaban en esa situación, atrapados en un bote y luchando contra la fuerza del mar. Pero, de repente, algo sucede que desafía toda lógica humana. Jesús aparece caminando sobre el agua. El asombro y el miedo se apoderaron de los discípulos. No podían creer lo que estaban viendo. Pensaron que era un fantasma, pero Jesús les habló y les dijo: «Tened ánimo, yo soy. No temáis». Mateo 14:27. Aquí viene el momento clave. Pedro, impulsivo como siempre, dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14:28. ¿Te das cuenta de lo que Pedro hizo? No pidió una señal, no exigió pruebas, no esperó que Jesús primero calmara la tormenta. Solo pidió una palabra, y Jesús le respondió con una sola orden: «Ven». Pedro salió del bote y contra toda lógica, contra toda ley natural, comenzó a caminar sobre el agua. Pero aquí hay una enseñanza poderosa. Pedro caminó mientras mantuvo su mirada en Jesús.
Pero en el momento en que miró las olas, el viento y el peligro que lo rodeaba, comenzó a hundirse. Jesús no respondió a la tormenta, respondió a la fe de Pedro. Él no calmó el viento antes de llamarlo, no hizo que el mar se volviera un camino seco, simplemente le dio una palabra y mientras Pedro creyó en ella, pudo hacer lo imposible. Reflexiona, ¿cuántas veces le pedimos a Dios que primero calme nuestra tormenta antes de obedecer su llamado? ¿Cuántas veces empezamos con fe, pero luego dejamos que el miedo nos haga hundirnos? ¿Estamos enfocados en Jesús o en las olas de nuestros problemas? Pedro nos muestra que la fe no significa ausencia de problemas, sino capacidad de caminar sobre ellos mientras confiamos en Dios. En el siguiente bloque, veremos otro acto de fe que tocó el corazón de Jesús y provocó un milagro sorprendente. Un milagro que nació en el corazón de una mujer desesperada, pero valiente. No te lo pierdas. La mujer del flujo de sangre, la fe que arranca milagros. Imagina a una mujer que ha estado sufriendo por 12 años. 12 largos años de dolor, rechazo y desesperanza. Una enfermedad que no solo la debilitaba físicamente, sino que también la aislaba social y espiritualmente. Según la ley judía, su condición la hacía impura. Nadie podía tocarla sin volverse impuro también. La Biblia dice que había gastado todo su dinero en médicos, pero en lugar de mejorar, su condición empeoraba. Marcos 5:26. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si cada intento de solucionar tu problema solo lo hiciera más grande. Pero un día, ella oyó hablar de Jesús. Y aquí está la diferencia. No solo oyó, creyó. En su corazón nació una certeza inquebrantable. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Marcos 5:28. Aquí hay algo extraordinario. Jesús no la llamó, no le dijo que viniera, no le dio una promesa específica de sanidad. Ella misma decidió tomar su milagro. Observa la diferencia entre esta mujer y otras personas enfermas en la Biblia. Bartimeo clamó a gritos para ser sanado. Los leprosos fueron enviados a mostrarse al sacerdote. El paralítico en el estanque de Betesda esperaba que alguien lo metiera al agua. Pero esta mujer no pidió permiso, no esperó una invitación. Ella fue por su milagro, con una fe tan poderosa, que cuando tocó el manto de Jesús, el poder de Dios salió de él sin que Jesús hiciera nada conscientemente. Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos estaban confundidos. Había una multitud alrededor de Jesús, todos empujándolo y tocándolo, pero solo una persona tocó con fe. Aquí está la clave. Muchos pueden estar cerca de Jesús, pero solo aquellos que tienen fe verdadera pueden arrancar su milagro. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5:34. Jesús no dijo, mi poder te sanó, sino tu fe te ha sanado. Esta mujer nos enseña algo impresionante. Dios no responde a la necesidad, responde a la fe. Reflexiona. ¿Tienes la fe suficiente para tocar el manto de Jesús sin esperar una invitación? ¿O sigues esperando que Dios haga algo antes de moverte en fe? ¿Estás dejando que el miedo o la vergüenza te impidan alcanzar tu milagro? Dios no es movido por lágrimas ni por la desesperación, es movido por la fe. En el próximo bloque veremos a un hombre que estaba al borde de la desesperación, pero cuya fe logró un milagro que parecía imposible, un milagro que no solo cambió su vida, sino que desafió las expectativas de todos los que estaban alrededor. No te lo pierdas. La autoridad de creer sin ver. Imagina a un hombre que no es judío, que no fue criado con las promesas de Abraham, ni con la esperanza mesiánica que llenaba los corazones de Israel. Un soldado romano, un hombre de guerra, acostumbrado a mandar y ser obedecido.
El Evangelio de Mateo nos cuenta sobre un centurión que se acercó a Jesús con un problema que lo conmovía profundamente. Señor, mi criado yace en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mateo 8:6. Observa algo interesante. Este centurión no buscó a Jesús por una necesidad propia, sino por alguien más. Su fe no solo estaba centrada en él mismo, sino en la restauración de otro. Jesús le respondió, yo iré y lo sanaré. Mateo 8:7. Pero aquí viene algo extraordinario. El centurión detuvo a Jesús y dijo algo que sorprendió incluso al Hijo de Dios. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero tan solo di la palabra, y mi siervo será sanado. Mateo 8:8. ¡Qué declaración de fe tan impresionante! Pensemos en esto. Este hombre entendió algo que muchos judíos de la época no habían comprendido. Jesús tenía una autoridad absoluta sobre todo, incluso sobre la enfermedad. Él sabía que cuando un comandante daba una orden, sus soldados obedecían al instante. Entonces, si Jesús era el Rey Celestial, su palabra era suficiente para hacer que la enfermedad huyera. Jesús se maravilló y declaró, de cierto, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Este es el único caso registrado en los Evangelios donde se dice que Jesús se maravilló de la fe de alguien. ¿Por qué esta historia es tan poderosa? Porque este hombre no pidió señales ni pruebas, porque su fe no dependía de ver a Jesús tocar al enfermo, porque entendió que la palabra de Cristo tenía la misma autoridad que su presencia física. Jesús dijo, ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8:13. Dios no responde a la necesidad, responde a la fe. Preguntas para reflexionar. ¿Cuántas veces has esperado que Dios haga algo visible para creer en su poder? ¿Tu fe depende de señales o puedes confiar en su palabra sin ver evidencia inmediata? ¿Tienes la convicción de que lo que Dios ha prometido se cumplirá, aunque todo a tu alrededor parezca lo contrario? En el próximo bloque veremos otro caso asombroso donde la fe venció a la lógica humana y trajo un milagro que dejó a todos atónitos. Prepárate, tocando el manto de la fe. Imagina a una mujer que ha vivido 12 años con una enfermedad incurable, 12 años de sufrimiento, de rechazo social, de tratamientos fallidos, 12 años de desilusión. El Evangelio de Marcos nos cuenta su historia. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco su manto, seré salva. Marcos 5, 27, 28. Aquí vemos un principio poderoso. Esta mujer tenía una necesidad desesperada, pero Dios no responde a la necesidad, sino a la fe. Ella no solo tenía la necesidad de ser sanada, sino la fe de que un solo toque sería suficiente. Observemos 3 elementos claves en su fe. 1. Fe en la persona correcta. Ella había oído hablar de Jesús y reconoció que Él era su única esperanza. 2. Fe sin necesidad de evidencias. No necesitó una promesa directa ni una palabra especial de Jesús. Solo sabía que su poder era suficiente. 3. Fe con acción. No se quedó esperando. A pesar de su debilidad, se abrió paso entre la multitud y tocó el manto de Cristo. La reacción de Jesús fue inmediata, y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5:30. Imagínate el momento. Jesús está rodeado de una multitud. Muchas personas lo están tocando. Pero hubo un toque diferente, un toque de fe, un toque que extrajo poder de él. ¿Qué significa esto para nosotros? Muchas personas tocan a Jesús con curiosidad o religiosidad, pero pocas lo tocan con fe verdadera. No basta con estar cerca de Jesús.
Hay que acercarse con convicción y expectativa. Jesús miró a la mujer y le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Marcos 5:34. Observa esto. Jesús no dijo: «Mi poder te ha sanado», sino: «Tu fe te ha hecho salva». La fe no es una emoción, es la llave que activa el poder de Dios en nuestra vida. Reflexiona en esto. ¿Te has sentido vez como esta mujer, esperando un milagro durante años? ¿Sigues creyendo o has perdido la esperanza después de tanto tiempo sin respuestas? ¿Estás tocando a Jesús con verdadera fe o solo con deseo? En el próximo bloque veremos cómo la fe puede desafiar incluso las leyes de la naturaleza. No te lo pierdas. Pedro caminando sobre las aguas. La fe que desafía lo imposible. Imagina estar en una barca en medio de la noche, con el viento rugiendo y las olas golpeando con furia. Los discípulos estaban en esa situación cuando de repente vieron una figura caminando sobre el agua. El miedo los invadió. Pensaron que era un fantasma, pero una voz resonó en la tormenta. «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Mateo 14:27. Aquí viene el acto de fe más audaz registrado en los evangelios. Pedro, lleno de asombro y valentía, gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14:28. Observa la clave. Pedro no dijo: «Señor, ven y sálvame». No le pidió a Jesús que calmara la tormenta primero. Él pidió caminar sobre las aguas. Aquí hay una enseñanza poderosa. 1. La fe no espera condiciones perfectas. La tormenta aún rugía. El viento no se había detenido. Pedro decidió caminar en la fe, no en la seguridad. 2. La fe responde a la voz de Dios. Jesús no le explicó cómo funcionaba el milagro. Solo dijo: «Ven». Mateo 14:29. Pedro no necesitó más argumentos ni pruebas. Actuó, y sucedió el milagro, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Mateo 14:29. Piensa en esto. Por un momento Pedro hizo lo imposible. Caminó sobre las aguas, desafiando toda lógica. Aquí está el mensaje clave. Cuando Dios te llama a caminar en fe, no necesitas entender cómo sucederá el milagro. Solo necesitas obedecer. Pero algo cambió. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. ¿Qué pasó aquí? Mientras Pedro tenía sus ojos en Jesús, caminó en lo imposible. Cuando miró la tormenta, la duda entró y comenzó a hundirse. Lección crucial. Tu fe es más fuerte que cualquier tormenta cuando mantienes los ojos en Jesús. El problema no es la tormenta, sino tu enfoque. Jesús extendió su mano y lo rescató diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Dios no responde a la necesidad, sino a la fe. Pedro no fue sostenido porque tenía miedo de hundirse, sino porque tuvo la fe para dar el primer paso. Aplicación a tu vida. ¿Hay tormentas en tu vida que te están desviando de tu fe? ¿Estás esperando que las aguas se calmen antes de caminar en fe? ¿O estás dispuesto a dar el paso confiando en la palabra de Dios? En el siguiente bloque, exploraremos cómo la fe de un líder puede cambiar el destino de una nación entera. No te lo pierdas. Moisés y el paso del Mar Rojo. La fe que abre caminos imposibles. Imagina estar atrapado entre un ejército poderoso y un mar infranqueable. El pueblo de Israel enfrentó esta situación. Habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, pero ahora se encontraban acorralados. Delante de ellos, el Mar Rojo. Detrás, el ejército de Faraón acercándose con furia.
El miedo se apoderó de ellos. Gritaron a Moisés: ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Éxodo 14:11. Aquí hay un principio clave. La necesidad grita desesperada. La fe permanece firme. El pueblo vio un obstáculo. Moisés vio una oportunidad para que Dios se glorificara. Moisés respondió con una de las declaraciones más poderosas de la fe: No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:13-14. Dios no les dijo que se lamentaran, les dio una orden: di a los hijos de Israel y que marchen. Éxodo 14:15. Aquí está la lección clave. Primero, la fe actúa antes de ver el milagro. El mar aún estaba cerrado, no había señales de que se abriría, pero Dios dijo: marchen. 2. La fe no espera una solución visible. Moisés solo tenía su vara y la palabra de Dios. No había un puente, no había barcos, solo la promesa de Dios. Entonces sucedió lo imposible. Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por un fuerte viento oriental y las aguas se dividieron. Éxodo 14:21. El mar se abrió. Israel caminó en seco donde antes había agua. Lo que parecía un obstáculo mortal se convirtió en su camino de salvación. Dios no responde a la necesidad, responde a la fe. Había necesidad antes de que el mar se abriera, pero solo cuando marcharon en fe, Dios actuó. Aplicación para tu vida. Hay un mar rojo en tu vida que parece imposible de cruzar. ¿Estás esperando que Dios haga algo cuando Él ya te dijo que sigas? Adelante. Dios ya tiene preparado tu milagro, pero debes avanzar en fe. En el siguiente bloque veremos cómo la fe de una mujer desesperada pudo romper todas las barreras para recibir su milagro. No te lo pierdas, rompiendo barreras para recibir el milagro. ¿Cuánto tiempo has estado esperando tu milagro? La Biblia nos habla de una mujer que sufrió durante 12 años una enfermedad que la debilitaba y la hacía ser considerada impura según la ley judía. 12 años de sufrimiento. 12 años de gastos en médicos sin encontrar solución. 12 años de soledad, rechazo y desesperanza. Pero un día, ella oyó hablar de Jesús. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Mateo 9:21. Aquí hay una clave poderosa. 1. Ella no esperó que Jesús la viera o la llamara. No esperó una invitación. No dijo: si es la voluntad de Dios, Él vendrá a mí. Su fe la movió a actuar. 2. Rompió todas las barreras. Había una multitud. Su enfermedad la hacía impura según la ley, pero nada de eso la detuvo. Entonces sucedió lo imposible. Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sanada desde aquella hora. Mateo 9:22. Dios no respondió a su necesidad, respondió a su fe. Aplicación para tu vida. ¿Has estado esperando tu milagro sin tomar acción? A veces, Dios quiere que des un paso de fe antes de ver el resultado. No permitas que el miedo, la vergüenza o las circunstancias te impidan recibir lo que Dios ya ha preparado para ti. En el siguiente bloque descubriremos cómo la fe de un hombre logró lo que parecía imposible: detener el sol en el cielo. No te lo pierdas. 11. Josué y el sol detenido. La fe que desafía lo imposible. ¿Alguna vez has pedido un milagro que parece ridículo? Josué estaba en medio de una batalla crucial contra los amorreos. Necesitaban más tiempo para vencer. El sol estaba por ponerse. Si la oscuridad llegaba, el enemigo escaparía. Solo un milagro podía darles la victoria. Y Josué se atrevió a pedir lo imposible. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna,
en el valle de Ajalón. Josué 10:12. Aquí hay un principio clave. 1. La fe no se limita a lo natural. La ciencia dice que el sol no puede detenerse. La lógica dice que el tiempo no puede extenderse, pero Dios no está limitado por lo que conocemos. Dios responde a la fe audaz. Josué no pidió más luz, no pidió que la batalla termine rápido, pidió lo imposible, que el sol se detuviera. Entonces sucedió lo impensable, y el sol se detuvo y la luna se paró. No hubo día como aquel, ni antes ni después de él, en que Jehová atendiese la voz de un hombre. Josué 10:13-14. Dios no atendió la necesidad de Josué, atendió su fe. Aplicación para tu vida. ¿Te atreves a pedir lo imposible? ¿O solo oras por cosas pequeñas que parecen alcanzables? Dios responde a quienes confían, sin límites en su poder. En el siguiente bloque veremos cómo un profeta desafió una hambruna con una fe inquebrantable. Prepárate. Elías y la viuda de Sarepta. La fe que multiplica lo poco. ¿Alguna vez has sentido que lo que tienes no es suficiente? En tiempos de sequía y hambre, Dios envió a Elías a una viuda pobre en Sarepta. Ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Pensaba hacer su última comida y esperar la muerte. Pero Dios tenía otro plan. Elías le dijo algo sorprendente. No temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo pequeño, porque así ha dicho Jehová. La harina no escaseará, ni el aceite disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Primero Reyes 17:13-14. Aquí está la clave. 1. La necesidad decía, guárdalo para ti y tu hijo. La viuda veía lo poco que tenía. En lo natural, compartirlo significaba morir más rápido. 2. La fe decía, primero confía en la palabra de Dios. Dios no multiplicó la harina y el aceite antes de que ella diera. Solo cuando ella obedeció en fe, vio el milagro. Entonces sucedió lo imposible, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Primero Reyes 17:16. Dios no respondió a su necesidad, respondió a su fe. Aplicación para tu vida. ¿Estás reteniendo lo poco que tienes por miedo? Dios quiere que confíes en Él incluso cuando parezca ilógico. Si das el primer paso de fe, Él proveerá lo que necesitas. En el siguiente bloque, veremos cómo un profeta hizo flotar un hacha en el agua como prueba de que Dios actúa en lo pequeño y en lo grande. No te lo pierdas. Eliseo y el hacha que flotó. La fe que recupera lo perdido. ¿Alguna vez has perdido algo valioso y pensaste que era irrecuperable? La Biblia nos cuenta una historia peculiar. Un grupo de profetas estaba construyendo una nueva casa cuando, de repente, uno de ellos perdió su hacha en el río. El problema era grande. El hacha no era suya, era prestada. No había forma humana de recuperarla, pero Eliseo hizo algo inesperado. Eliseo cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hacha. Reyes 6:6. Aquí hay un principio poderoso. Dios se preocupa incluso por lo que parece pequeño. Puede que no fuera una gran batalla o una enfermedad mortal, pero para ese hombre, perder el hacha era una crisis. Dios no solo interviene en lo grande, sino también en lo personal. 2. La fe desafía lo que parece imposible. El hierro no flota. La lógica dice que lo perdido en lo profundo no puede recuperarse, pero Dios no está limitado por las leyes de la naturaleza. Entonces sucedió el milagro. El hierro flotó. Dios no respondió a la necesidad del hombre, sino a su fe en la palabra del profeta. Aplicación para tu vida. ¿Has perdido algo y piensas que es imposible recuperarlo? Tal vez no sea un hacha, pero sí un sueño,
una oportunidad o una relación. Dios es capaz de restaurar lo que parecía perdido para siempre. En el siguiente bloque veremos cómo la fe de un joven profeta reveló que el ejército celestial siempre está a nuestro favor. No te lo pierdas. Eliseo. Y los carros de fuego. La fe que abre los ojos espirituales. ¿Alguna vez te has sentido rodeado por problemas sin salida? La Biblia nos cuenta que el rey de Siria envió un gran ejército para capturar a Eliseo. Durante la noche rodearon la ciudad con caballos y carros de guerra. El siervo de Eliseo despertó y vio el peligro. Estaban completamente rodeados. Entró en pánico y dijo: «Maestro, ¿qué haremos?». Pero Eliseo respondió con fe: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Los Reyes 6:16. Aquí está la clave. 1. La fe ve lo que los ojos naturales no pueden ver. El siervo solo veía la amenaza. Eliseo veía la protección de Dios. 2. Dios abre los ojos de quienes confían en Él. Eliseo oró: «Señor, abre sus ojos para que vea». Y de repente el joven vio que los montes estaban llenos de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué aprendemos de esto? El enemigo parecía fuerte, pero el ejército de Dios era mayor. Dios no respondió al miedo del siervo, sino a la fe de Eliseo. Aplicación para tu vida. ¿Qué ves hoy? ¿Solo los problemas? ¿O también el respaldo de Dios? Cuando confías en Dios, Él te mostrará lo que otros no pueden ver. En el siguiente bloque, veremos cómo la fe de una madre pudo traer a su hijo de vuelta de la muerte. Prepárate para un milagro impactante. La viuda de Sarepta, la fe que desafía la escasez. ¿Qué haces cuando solo te queda lo último y no hay esperanza de más? La historia de la viuda de Sarepta es una de las más impactantes de la Biblia. Había una gran sequía en 1900. La tierra. El hambre golpeaba con fuerza. Una mujer viuda solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Su plan era hacer una última comida para ella y su hijo, y después esperar la muerte. Pero entonces apareció el profeta Elías con una petición imposible. «Haz primero un pan para mí y luego para ti y tu hijo». Primero Reyes 17:13. Espera, ¿cómo puede pedirle eso a una mujer que está al borde de la muerte? Aquí está la enseñanza. Pero Dios no responde a la necesidad, sino a la fe. Dios sabía la crisis de la viuda, pero no la salvó por su necesidad, sino por su obediencia. Cuando ella creyó y actuó en fe, el milagro sucedió. 2. El milagro no vino antes del acto de fe. La harina y el aceite no se multiplicaron antes de que ella obedeciera. Primero, tuvo que entregar lo poco que tenía. Entonces sucedió lo inesperado. La harina no se acabó, ni el aceite disminuyó conforme a la palabra de Jehová. Reyes 17:16. Aplicación para tu vida. Cuando das lo poco que tienes en fe, Dios lo multiplica. El miedo dice: guarda para ti mismo, pero la fe dice: dale a Dios primero. La necesidad no mueve la mano de Dios, pero la fe, sí. En el siguiente bloque veremos otro acto de fe aún más asombroso, el momento en que un niño murió y Dios lo trajo de vuelta a la vida. No te lo pierdas, el hijo de la viuda, la fe que trae vida de lo muerto. ¿Qué haces cuando todo parece perdido y la muerte toca a tu puerta? Después del milagro del aceite y la harina, la viuda de Sarepta experimentó otra prueba aún más dolorosa. Su hijo enfermó y murió. Reyes 17:17. Imagina su dolor. Había visto la provisión de Dios. Había experimentado su fidelidad. Pero ahora la muerte se llevó a su hijo. Dios la había olvidado. Su milagro anterior no significaba nada. La viuda, destrozada, le reclamó a Elías: «¿Has venido a recordarme mis pecados y a matar a mi hijo?».
1. Reyes 17:18. Pero aquí viene la enseñanza clave. 1. La fe no solo se trata de provisión, sino de resurrección. Dios no solo nos da lo necesario para vivir, sino que trae vida donde todo parece muerto. ¿Tienes sueños que parecen muertos? ¿Un matrimonio roto? ¿Una familia destruida? La fe no es solo para la necesidad material, sino para lo imposible. 2. Elías hizo algo radical. Tomó al niño en sus brazos, subió al aposento alto, clamó 3 veces a Dios, pidiendo su vida de vuelta, y entonces ocurrió el milagro. Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. 1 Reyes 17:22. ¿Qué significa esto para tu vida? Dios no solo quiere sostenerte, sino devolverte lo que has perdido. Tu fe puede traer vida a lo que creías acabado. La fe no solo ve milagros, sino que resucita lo que el enemigo intentó matar. En el siguiente bloque veremos otro momento de fe increíble: el desafío de Elías contra los profetas de Baal. La fe que enciende fuego del cielo. Elías en el Monte Carmelo. La fe que enciende el fuego del cielo. ¿Cuántas veces has sentido que estás solo defendiendo tu fe en medio de un mundo incrédulo? El profeta Elías vivió un momento así en el Monte Carmelo. Era uno contra 450 profetas de Baal. Todo Israel estaba reunido, esperando ver quién era el verdadero Dios. El reto era simple. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. 1 Reyes 18:24. Los profetas de Baal clamaron todo el día. Se cortaban con cuchillos, gritaban, danzaban, pero su Dios nunca respondió. ¿Te ha pasado? ¿Has visto personas que ponen su confianza en cosas que nunca responden? Pero ahora venía el turno de Elías. Mira su fe. Construyó un altar con 12 piedras, las tribus de Israel. 2. Hizo una zanja alrededor y la llenó de agua. 3. Echó agua sobre el sacrificio 3 veces. Espera, quería fuego, pero lo llenó de agua. Aquí hay una gran enseñanza. A veces Dios nos pide hacer lo contrario de lo lógico. En vez de guardar, Él dice, da. En vez de callar, Él dice, predica. En vez de rendirte, Él dice, sigue orando. Luego Elías hizo una oración corta pero con fe. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. 1 Reyes 18:37. Y el fuego cayó del cielo. Consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua. ¿Qué significa esto para ti? Dios responde cuando hay fe genuina. La fe verdadera desafía la lógica humana. Dios no atiende la necesidad, sino la fe. Y aquí te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a desafiar lo imposible con tu fe? En el siguiente bloque hablaremos de otra enseñanza impactante. Cómo Elías, después de ver fuego del cielo, cayó en la desesperación, y cómo Dios restauró su fe. Cuando la fe es probada en el silencio, después de haber visto fuego caer del cielo, Elías cayó en una crisis de fe. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. 1 Reyes 19:4. ¿Cómo puede ser que el mismo hombre que desafió a 450 profetas ahora quiere morir? Aquí hay una enseñanza profunda. Después de las grandes victorias de fe, pueden venir las pruebas más difíciles. Dios permite el desierto para fortalecer nuestra confianza en Él. ¿Te ha pasado? Después de una bendición grande, ¿has sentido una prueba inesperada? Dios no dejó a Elías solo. 1. Le envió un ángel con pan y agua. 2. Lo llevó al monte Horeb, donde había hablado con Moisés. 3. Y ahí le enseñó una lección impactante. Primero vino un viento poderoso, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, un susurro apacible. Y ahí estaba Dios.
Lección clave. Dios no siempre habla con fuegos espectaculares. A veces habla en el silencio. ¿Estás buscando a Dios solo en los milagros visibles? Quizás Él ya te está hablando en el susurro, pero necesitas escucharlo. En el siguiente bloque hablaremos de otro nivel de fe, la mujer con flujo de sangre que tocó el manto de Jesús. No te lo pierdas. La mujer con flujo de sangre, la fe que toca a Jesús y desbloquea bendiciones. Esta mujer llevaba 12 años sufriendo, 12 años gastando todo su dinero en médicos, 12 años sufriendo el rechazo de la sociedad, 12 años viviendo con una enfermedad impura. Pero un día escuchó hablar de Jesús y decidió hacer algo radical. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. Aquí está la clave. No dijo, si Él ora por mí. No dijo, si Él me ve. No dijo, si Él me llama. Dijo, si yo lo toco, seré sana. Su fe tomó acción. ¿Y qué pasó? Al instante, la fuente de su sangre se secó. Marcos 5:29. Pero lo más impactante es lo que Jesús dijo. ¿Quién me ha tocado? Marcos 5:30. Había una multitud, todos lo tocaban, pero solo una persona lo tocó con fe y recibió un milagro. Aquí hay un misterio espiritual profundo. Muchos están cerca de Jesús, pero no todos reciben su poder. Dios no responde a la necesidad, responde a la fe. Ella no era la única enferma, pero fue la única que activó su milagro. Pregunta clave para ti. ¿Estás esperando que Dios te toque o vas a decidir tocarlo con tu fe? En el siguiente bloque cerraremos con una enseñanza transformadora. No te lo pierdas. ¡Felicidades! Has llegado hasta el final de este poderoso mensaje, pero ahora quiero saber algo de ti. Comenta aquí abajo. Yo decido tocar a Jesús con mi fe. Dios ha hablado a tu corazón hoy. No fue casualidad que llegaste hasta aquí. Este mensaje tenía una clave espiritual para tu vida. Pero ahora tienes un desafío. ¿Vas a actuar en fe o solo vas a seguir esperando? Si este mensaje tocó tu corazón, haz 3 cosas. 1. Comparte este video con alguien que necesita fe. 2. Suscríbete y activa la campana para no perderte más enseñanzas. 3. Tómate un momento para agradecer a Dios en los comentarios. Ahora, quédate en silencio unos minutos. Deja que la música te envuelva. Cierra tus ojos. Habla con Dios. Hoy puede ser el día en que tu fe active el milagro que tanto esperas. Nos vemos en el próximo video.